¿Cómo están? Muy buenas noches, mis hermanos. Es una bendición estar juntos alabando al Señor y ver esta casa media llena. Se ve llena, pero como están los espacios, estamos medio llenos. Y damos gracias a Dios por eso, porque tenemos esta oportunidad de estar aquí recibiendo la palabra con libertad, alabando, adorando, sin que nadie nos restrinja y nos diga qué tan fuerte o qué tan bajito tenemos que cantar. La palabra dice que lo hagamos con todo el corazón y que lo hagamos también con todas nuestras fuerzas, con alta voz. Y ahora el Señor va a alzar su voz para hablarnos a través de su palabra. Así que le invito a que vaya a primera carta a los Corintios, capítulo 4. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en esta primera carta a los Corintios. Han sido 7 temas en esta serie, el orden de Dios en la iglesia. Hoy vamos a ver el tema número 7 precisamente, que se titula Los divisores juzgan las intenciones. Los divisores juzgan las intenciones. Vamos a leer toda la porción que nos toca el día de hoy y después nos vamos versículo a versículo. Leemos primero los Corintios 4 del 1 al 5. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acompáñame a orar. A ver si me pueden ayudar con el reloj, mi amor, por favor. Gracias, Padre, por este día, por este mensaje que tú tienes para nosotros, por esta oportunidad que nos das, como comentábamos, es un momento de reunirnos para alabarte, para adorarte. Ahora, Señor, queremos pedirte que hables a nuestros corazones. Tú estás dispuesto a hacerlo. Nosotros disponemos también nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos transforme, nos muestre aquello que necesita ser transformado, aquello que necesita ser cambiado. Gracias, Señor, porque hay un pueblo aquí que tiene hambre y sed de tu palabra. Tiene hambre de tu palabra y será saciado sin duda el día de hoy. Saldremos saciados, lo confiamos así y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos estamos familiarizados con el término libertad de expresión, ¿sí? ¿Todos lo habían escuchado? Libertad de expresión. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad precisamente que tiene un individuo o que tiene alguna comunidad para articular sus opiniones, para articular sus ideas sin temor a represalias, sin temor a censura, sin temor a alguna sanción, alguna multa que venga después. Esta libertad de expresión está protegida de hecho por la primera enmienda de la Constitución de este país, de nuestro país. También es un derecho que todos los humanos tenemos, según el artículo 19 de la DUDH, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tenemos este derecho de expresar nuestras ideas. Y es cierto, todos somos libres tanto de pensar como de decir lo que sea. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por eso? Pero hay un límite. Cuando se violan los derechos, por ejemplo, de otra persona, cuando usando mi libertad de expresión empiezo a violar los derechos de otra persona, entonces la misma ley pone un límite. Las limitaciones comunes a la libertad de expresión se relacionan con la difamación, con la calumnia, con la obscenidad, con la pornografía, con la sedición, con la incitación y otra lista que continúa, ¿no? Y esta, mis hermanos, no es una clase de civismo. Es una enseñanza bíblica. Usted vino a escuchar la palabra y yo estoy aquí para hablarle la palabra. Quería poner este precedente porque eso es el límite que el mundo nos pone. Pero como cristiano, nosotros, aunque nos sometemos a las leyes terrenales, nosotros nos regimos por una ley superior. ¿Usted sabe cuál es esa ley? La palabra de Dios. Esa está por encima de las leyes terrenales. Y la palabra, de hecho, siempre va por encima de las leyes terrenales. La palabra, por ejemplo, nos dice incluso qué es lo que debemos de pensar. Yo no he visto nunca que algún gobierno legisle alguna ley para sancionar a alguien que piense algo malo. ¿Verdad que no? No existe tal cosa. Pero la palabra de Dios, que es nuestra ley, que va por encima de las leyes terrenales, sí nos dice en qué es en lo que debemos de pensar. Acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Por qué? Porque las expresiones fluyen desde los pensamientos.
Alguien para que diga algo, primero lo tuvo que pensar. Se espera que así sea, ¿no? Hay quienes dicen que no tienen filtro y que nada más dicen, bueno, ahí es en donde hay problemas. Pero toda idea que se comunica surge primero de un pensamiento. Y la palabra nos dice en qué es en lo que debemos de pensar. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. La Biblia claramente nos dice en lo que debemos de pensar, y creo que con toda esta lista tenemos para estar ocupados, ¿no? Además, la palabra de Dios censura lo que nosotros no debemos de hablar. O sea, nos dice en qué debemos de pensar, nos dice en qué o qué no debemos de hablar, y nos dice también qué es lo que debemos de hablar. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 29. Estoy hablando, por supuesto, a creyentes, a hijos de Dios, quienes consideramos la palabra nuestra regla de fe, de conducta, nuestra regla de vida. Y dice Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestro objetivo, hermanos, no se limita solo a ser buenos ciudadanos. Creo que eso es algo que repetimos el domingo en varias ocasiones cuando hablábamos del objetivo de nosotros como padres para nuestros hijos. Bueno, el objetivo para nosotros mismos no es distinto del de nuestros hijos. Nuestro objetivo no se limita solamente a ser buenos ciudadanos, a ser buenas personas, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Nuestro objetivo va más allá, y lo vemos en esta primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 10, versículo 31. Primera a los Corintios 10:31. Aquí vemos el objetivo que va más allá de ser buenos ciudadanos. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí en ese hacéis otra cosa ponle lo que quieras, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, obviamente ese otra cosa va restringido por lo que viene, que es hacerlo todo para la gloria de Dios. Nadie puede decir: voy a robar un banco para la gloria de Dios. Pues no, ¿verdad? Ya nos restringe, y todo lo que hemos de hacer debemos de preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios? Todo lo que pienso glorifica a Dios, lo que hablo glorifica a Dios. Y aquí podemos ver que ya nuestro estándar va por encima de los estándares terrenales y mundanos. Los corintios, siguiendo ahora sí con quienes nos tienen aquí reunidos en esta serie, los corintios estaban esclavizados al orgullo. Ellos habían elevado a los siervos de Dios al nivel de amos, al nivel de señores. Según su criterio, solo podía haber un amo y un señor. ¿Te fijas? Pero este amo y este señor, según los corintios, según su comportamiento, no era Cristo, sino el más ilustre predicador. Podría ser Pablo, podría ser Apolos, podría ser Cefas. Ellos estaban siendo puestos en el lugar en donde le correspondía al Señor Jesucristo. Y para que su Señor, porque recuerda que según su pensamiento solo podía haber uno, para que su Señor y su partido ganaran, ellos tenían que resaltar las virtudes de su predicador favorito, y por otro lado tenían que resaltar lo que ellos consideraban como defectos de los otros predicadores. Por ejemplo, el que decía: yo soy de Pablo, resaltaba sus virtudes porque Pablo es esto y eso y ha hecho esto y aquello, y después, para afirmar esa idea, sostenerla, él tenía que desacreditar a Apolos y decía: Apolos tiene este defecto, este defecto, este defecto, Cefas tiene este otro defecto, y mira cómo negó al Señor, y etcétera, ¿no? Se iban a su pasado y lo acusaban de acuerdo a su pasado, y etcétera, ¿no? Con esto en mente, vamos a partir para desarrollar la enseñanza de hoy, que se titula Los divisores juzgan las intenciones. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 4, de Primera a los Corintios. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Anteriormente, en el capítulo 3 que vimos la semana pasada, Pablo les dijo, digamos que en pocas palabras, esto: ustedes no nos pertenecen a nosotros. Nosotros no somos ni amos ni señores, no nos pertenecen. Nosotros les pertenecemos a ustedes. Eso lo vimos la semana pasada. Y es necesario que lo recordemos. Ese así pues que vemos a principios del versículo 1, une esa idea con lo que va a decir ahora. ¿Qué es lo que va a decir? Ténganos los hombres
por servidores de Cristo. En otras palabras, no nos consideren como señores y como dueños, como jefes. Véanos como servidores. Déjame explicar esta palabra servidor para que la podamos entender. Servidor viene del griego huperetes y es propiamente un subremero. Jupo es la palabra bajo y eretes es la palabra remero. Estos eran prisioneros a quienes llevaban directamente al pabellón de la muerte, pero antes de condenarlos a muerte los hacían remar en barcas como estas. Ellos no eran los de arriba, los que remaban arriba, los que podían ver, los que tenían visibilidad, vamos para allá, e iban remando. Lo que ellos hacían eran, como iban abajo, no podían ver, solamente podían oír el golpe del tambor, y al golpe del tambor ellos tenían que remar. Eran los más bajos de los remeros. Nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos de esta forma, mis hermanos. Ya hay muchos grandes por todos lados, ¿cierto? Si tú te metes a redes sociales vas a ver que todo mundo trata de engrandecerse a sí mismo. Todo mundo trata de mostrar precisamente lo exitoso que es, trata de demostrar lo cristiano que es, etcétera. Ya hay muchos grandes, pero nosotros necesitamos vernos no como los grandes, sino como los que sirven. ¿Por qué? Porque el que se siente grande tiene una actitud de yo merezco, denme a mí porque yo merezco. Tiene una actitud de háganme feliz, satisfáganme a mí. Pero si nosotros tenemos una actitud de siervos, nuestra actitud no va a ser de yo merezco, sino de yo te sirvo. ¿Te fijas la gran diferencia? Y nosotros necesitamos más creyentes como Pablo, más líderes como Pablo, quienes no atraigan la atención hacia ellos mismos, sino que tengan un concepto equilibrado de sí mismos, como dice la palabra, Romanos 12:3, y que así ellos puedan transmitir a los demás ese concepto equilibrado que tienen de sí mismos. Pablo se esfuerza por dejar claro cómo desea que lo vean tanto a él como a los demás hombres de Dios, a esos a quienes ellos se engrandecían. Para esto él usa otra ilustración. La primera fue servidores, remeros, el de más abajo, y el otro fue, que vemos aquí, administradores de los misterios de Dios. Déjame te desgloso esto. Primero, la palabra administrador es la palabra oikonomos en griego, y nos transmite la idea de una persona quien regentea una casa, quien regentea o administra una finca. Casa significa nemo, finca, es oikos, y nemo es disponer. El administrador o el mayordomo eran generalmente esclavos. Eran esclavos ya de una categoría, digamos que un poquito más alta, pero finalmente esclavos. Podrían ser libertos también, pero a fin de cuentas no administraban lo de ellos, sino administraban lo de un señor. Y dice Pablo que considérenos como administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Bueno, no es algo tenebroso ni algo de miedo. Simplemente, como lo vimos, es todo aquello que ahora podemos ver, que en el Antiguo Testamento eran únicamente sombras, pero que ahora, venido Cristo, todas esas sombras nos han sido reveladas. El Evangelio, por decirlo de una manera breve. La verdad, mis hermanos, no fluye desde un hombre. La verdad es Dios, es Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Y la verdad no fluye desde quien está hablando aquí o cualquier otro predicador quien predica en internet. Si algo de verdad hemos de decir nosotros, no fluye desde nosotros, sino que estamos nosotros comunicando la verdad de la palabra de Dios. Así que no fluye desde un hombre, fluye de Dios, porque es Dios la verdad. En ninguna de las dos figuras que usa Pablo aquí, sea el servidor o el administrador de los misterios de Dios, se puede percibir la idea de un amo y de un señor. Te fijas, contrasta de hecho con esa posición que les querían dar. Amos y señores contra servidores y administradores. Chocan, están completamente opuestas. Ambos ejemplos no son los estelares, no son los protagonistas, sino son los auxiliares, son los que ayudan, son quienes están en sumisión a un superior. El mismo administrador no tenía espacio para dar su opinión. A él le decían: haz esto, y él lo hacía. Lo mismo con el remero, el servidor. Y esto encaja perfectamente con la misión y con el carácter de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 28. Tiene todo el sentido, porque si somos cristianos, imitadores de Cristo, pues hemos de tomar nuestro modelo de Cristo. Nuestro carácter debe ser como el de Cristo, nuestra misión debe ser la de Cristo. Y dice Mateo capítulo 20, versículo 28:
como el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, Cristo de sí mismo, no vino ¿para qué? Para ser servido. A eso no vino Cristo, sino ¿para qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la máxima manifestación de servicio. Y este versículo nos deja claro algo que es clave. Nosotros somos siervos ¿de quién? De Cristo. Administramos lo que le pertenece a Cristo. Nosotros hablando de los ministros, porque Pablo está hablando de Apolos, de él mismo, de Cefas, de los ministros. Quien llamó a Pablo y quien llama a cualquier ministro verdadero es Cristo. No tiene mucha ciencia, ¿verdad? Es obvio. Sin embargo, a veces la iglesia, y no digo que sea esta, pero hay iglesias quienes creen que ellas fueron, los miembros creen que fueron los que llamaron al pastor y a los ministros. No es la iglesia quien llama a los pastores y a los ministros, sino es Cristo mismo. Y la iglesia apoya lo que Cristo llama. Es fácil confundirse y que los miembros de la iglesia se pongan en el lugar que le corresponde a Cristo, en el lugar que le corresponde a Dios. Y desde allí, desde el lugar, puestos en el lugar que le corresponde a Cristo y a Dios, esperen que los ministros sean serviles. Fíjate la diferencia. Una cosa es ser siervo y otra cosa es ser servil. Una cosa es ser servidor y otra cosa es ser servil. ¿Qué es el servilismo? El servilismo es una tendencia exagerada a satisfacer ciegamente a otra persona, específicamente a una autoridad. Entonces, cuando se desordena el asunto, porque la serie se llama El orden de Dios en la iglesia, primera carta a los Corintios, cuando se desordena el asunto y se permite que la iglesia ocupe ese lugar, y cuando hablo de iglesia me refiero a membresía de la iglesia, ocupe ese lugar que le corresponde a Cristo y a Dios, entonces se espera que los ministros sean serviles. Ahí está, tú eres servidor y eres el de más abajo y nos vas a servir. Y entonces, ¿qué ha de hacer el ministro? Hay de hecho iglesias enteras que funcionan así. El pastor no es más que un empleado de los miembros más influyentes, de los contribuyentes más influyentes de la iglesia. Y bueno, el día que no les gusta ese pastor, ese empleado, ¿qué hacen? Lo despiden y contratan otro. Iglesias enteras funcionan así. A lo mejor tú vienes de una iglesia así. Bueno, ya te estás dando cuenta que en la palabra no vemos esto no es así. Y aquí de hecho no es así, ni en ninguna casa de oración es así. Es Dios quien llama, es Cristo quien llama y la iglesia respalda ese llamado. ¿Cuál es el resultado de esto que te estoy diciendo? De iglesias, membresía, quienes se ponen en el lugar de Cristo, de Dios y esperan que los ministros sean serviles con ellos y que los ministros les digan a todo que sí, y el día que les toca reprenderlos mejor no dicen nada porque pues, no se vaya a enojar y vaya a ir con todo su séquito de contribuyentes, influyentes y me vaya a votar. Así que no, mejor lo que usted diga, hermanito anárquico. Ese es el resultado. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Teniendo en mente a quién servimos los ministros y a quién le pertenece lo que administramos, es muy importante que consideremos cuáles son las expectativas que tiene el Señor, el verdadero dueño de todo, para aquellos quienes les servimos, para aquellos quienes administramos lo suyo. Si recordamos un poco el contexto en los capítulos anteriores, quedan descartadas las expectativas superficiales, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser Dios el que pone las expectativas? Porque las expectativas de los hombres son, ¿puedo usar esta palabra? Chafas. No sé cuál sea el griego original, pero no sirven, son inútiles, son pasajeras. Por ejemplo, el hombre tiende a buscar expectativas como el conocimiento terrenal. Una vez cuando yo inicié mi llamado pastoral me dijo otro ministro, me dijo, no, te va a ir bien porque tú eres músico. Esa fue mi profesión. Tú eres músico y los músicos son bien organizados. Entonces yo creo que vas a organizar todo así como la música. Y yo me quedé así como que, ok. Yo pensé que era porque Dios me había llamado y Dios me iba a dar la gracia. O sea, yo no creo que estoy pensando ahora como si usted fuera una orquesta, ni notas musicales. O sea, no tiene ningún sentido, pero allí vemos la idea de alguien quien filtra esto a través de la visión del mundo. Alguien quien cree que las habilidades que adquirimos a través del conocimiento intelectual
nuestras carreras, etcétera, van a ser lo que van a mover a la iglesia y son las capacidades que nos van a ayudar a mover a la iglesia. Pero mis hermanos, yo cada vez me doy cuenta de que debo de deshacerme más de las cosas que aprendí en la escuela, porque no nada más me enseñaron a tocar un instrumento, sino que fue una carrera completa en la que nos enseñaban psicología, administración de empresas, didáctica y muchas otras cosas. Yo cada vez me doy cuenta de que eso lo tengo que hacer a un lado. No me sirve, no nos sirve, a usted no le sirve, nos sirve lo que está aquí en la palabra. Esto es lo que nos rige, esto es lo que nos guía. Yo puedo tener muchas ideas, puedo tener muchos proyectos que pueden funcionar en empresas en donde yo he trabajado, pero aquí no, aquí es la palabra de Dios. El mundo se fija en lo superficial. A ver, que el pastor que nos va a pastorear, al que vamos a contratar, tenga mínimo una carrera universitaria. Uy, no, pues ya, varios ya, bye, ¿no? Las expectativas del mundo son, por ejemplo, la elocuencia para hablar. Tiene que hablar así, de una manera, un discurso que das de cuenta que estás oyendo a un político, ¿no? Así, no, increíble. Una trayectoria tremenda. Esas son las expectativas que el mundo tiene. Eso es lo que el mundo busca. De hecho, cuando Israel vio a las otras naciones que tenían reyes y ellos pues no tenían un rey, ellos eran gobernados directamente por Dios por medio de los jueces. Entonces ellos vieron a los otros pueblos con su rey y dijeron, pues nosotros también tenemos que tener nuestro rey para no vernos así como bicho raro. Vamos a ser iguales que ellos. Bueno, ellos eligieron a uno. Ahí sí el Señor los dejó elegir. ¿Qué resultó de eso? Bueno, primero ya sabemos lo que resultó, ¿no? Saúl, un terrible, ¿no? Que terminó suicidándose, consultando brujas. Bueno, terrible. Pero vamos a ver qué fue lo que buscaron ellos cuando eligieron a su rey, cuando seleccionaron a quién los iba a gobernar. Primero de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Primero de Samuel 9, 1 al 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Aquí te va el currículum de Saúl. Joven y hermoso. ¿Qué tal, wow. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era guapo y alto. Eso fue en lo que se fijó Israel para elegir a su rey. Eso es lo que ve el mundo, es lo que busca el mundo. De hecho, del apóstol Pablo se dice que era bajito, que era calvo, le habían dado unas apedreadas, ya lo vimos en el libro de los Hechos. Imagínate qué tan bien parecido era. Bueno, cuando lo veían como que no está guapo, no tiene presencia, no tiene apariencia, ¿no? Pero ¿cuál es la cualidad que el Señor de señores espera de quienes le han de servir? Y lo vimos ahí en el versículo 2. Es fidelidad. Se espera de los administradores que cada uno sea alto y guapo. No. Se espera que cada uno sea pues, intelectual. No. Se espera que sea fiel. Fidelidad. Y esa es la palabra pistos en griego. Es la misma palabra que usamos para fe. Pistis. Es la misma palabra. Y se aplica aquí a personas quienes son confiables en la ejecución de aquello que se les demanda. ¿Tú eres alguien confiable en tu trabajo? Porque estamos hablando de ministros y déjame voltearte un poquito la tortilla para que sientes el calor, ¿no? ¿Eres fiel en tu trabajo? ¿Eres fiel como padre? ¿Eres fiel esposa con el dinero que te da tu esposo para administrarlo si eres a la que le toca administrarlo? ¿Somos fieles en nuestras declaraciones de impuestos? ¿Somos fieles, hablando ahora en la iglesia, somos fieles en lo que se nos pide que hagamos, en lo que se nos pide que sirvamos? ¿O somos de aquellos quienes, no, pues hoy no voy a ir y bueno, pues hay que hagan como pueda? ¿O somos fieles? Eso es de lo que está hablando. Podríamos aplicarlo de esta forma. Un fiel siervo y administrador de los misterios de Dios es aquel quien usa bien la palabra de verdad. Lo vemos en 2 a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Le dijo Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte como un siervo que usa bien la palabra de verdad. Si tú nos estás viendo y estás buscando una iglesia donde ya hay un pastor, no estás buscando un grupo en donde vayan a contratar a su pastor, sino estás buscando una iglesia en donde ya haya un pastor, ese es un elemento que debes de buscar. Fíjate, no tanto si es joven, si es alto, si es guapo, si es viejito, etcétera. No.
que use bien la palabra de verdad. ¿Usa bien la palabra de verdad? Sí, vamos por buen camino. Podremos aplicarlo así: un fiel siervo y administrador de los misterios de Dios es aquel quien no rehúye a enseñar todo el consejo de Dios, como les dijo Pablo a los ancianos, por allá en Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 17. Dijo él: yo no he rehuido, no le he sacado la vuelta, no me he cuarteado cuando se trata de hablarles cosas que les van a incomodar. Todo el consejo de Dios incluye aquellas cosas que son de consuelo. Si usted se estuvo conectando con nosotros en el mes de marzo, abril, estuvimos viendo cómo el Señor por medio de su palabra nos estuvo animando, nos estuvo consolando a través de los salmos, estuvo trayendo fortaleza a nuestras vidas. Al menos mi vida fue fortalecida durante ese tiempo a través de la palabra que recibimos de parte de Dios. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso ser animados, ser consolados por Dios. Pero ¿qué tal cuando el Señor nos trae a nuestra atención cosas que necesitamos arreglar nosotros? Y nos dice el Señor: sí, quiero seguirte restaurando, pero primero tienes que dar respuesta en esto y en esto y en esto. Ahí ya como que no gusta tanto. Y hay pastores quienes se van por esa línea de solamente decir lo bonito, lo que nos alienta, lo que nos motiva, lo que nos pone así bien, aleluya, ¿no? Bien prendidos, ¿no? Pero le rehuyen a hablar, por ejemplo, lo que vamos a ver en el capítulo 5 de 1 Corintios. Ahí te lo dejo de tarea. Hablar directo sobre la inmoralidad sexual, por poner un ejemplo. Ay, no, eso no. Por eso nosotros nos subimos a este vuelo llamado 1 Corintios y vamos dejando que el Señor ponga el tema y vamos dejando que el Señor nos hable. Y esto me libra a mí de tener que pensar en cuál va a ser el tema. Simplemente abro la sección que nos corresponde y digo: ¿eso es lo que quieres que hablemos, Señor? Va. Y llevamos ya 8 enseñanzas hablando acerca de la división. Es importante. Bueno, no es porque yo lo elegí así, es que así va el libro. Y bueno, algo que debemos de buscar o que se debe esperar de un ministro es que no rehuya a enseñar todo el consejo de Dios, que sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu, en pureza, como dice 1 Timoteo 4:12. Eso es lo que se debe de buscar. Otras cosas, si es buena onda, si va a todas mis piñatas, todos mis baby showers, etcétera, todas esas cosas superficiales, si es raza como yo o si es intelectual como yo, hermano, es imposible agradar a todos. Como dijo Pablo: si tratare de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, sino de los hombres. Pero qué bueno que tenemos claro quién es nuestro Señor, a quien buscamos agradar. Y si todos buscamos agradarle a Él, vamos a tener las expectativas que tiene Él y todos vamos a estar contentos. Amén. Versículo 3 de 1 Corintios 4. Yo, dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Bueno, como dijimos en la introducción, Apolos, Cefas y Pablo estaban siendo juzgados por los corintios. Aquí dice la palabra juzgado y es la palabra anacrino. ¿Qué es la palabra anacrino? ¿Qué significa en griego esta palabra juzgar? Bueno, es examinar. ¿Alguna vez has examinado algo? De tal manera que buscas por todos lados, examinas, es investigar, es cuestionar, porque para poder determinar si algo es verdadero o no, tienes que hacer preguntas. Si vas a comprar un auto, por ejemplo, aquí tenemos, mi hermano está allá afuera, quien tiene un dealer de autos, vende autos, y hay otro hermano aquí que también se dedica a eso. Si tú llegas a comprar un auto, pues no lo ves y dices: bueno, me lo llevo y te subes, a menos de que sea del año, ¿no? Y que ya esté así. Pero si es un auto usado, te tienes que subir, tienes que revisar lo que tú puedas, ¿no? Algunos llevan a un mecánico para que lo revise, lo examine, hace preguntas y dice: oye, bueno, ¿cuántos dueños ha tenido? ¿Ha estado involucrado en algún choque? ¿Se ha inundado? Etcétera. Hace preguntas, indaga, investiga. Bueno, eso es juzgar, anacrino en el griego. Y aquí necesitamos hacer una aclaración, porque estamos hablando de ministros siendo juzgados. Bueno, Jesús enseñó a sus discípulos a que se guardaran de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, cuídense,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen una apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. La pregunta aquí es, ¿por qué son peligrosos los falsos profetas? Porque un profeta da mensajes de parte de Dios, y los falsos profetas dan mensajes como que son de parte de Dios, pero que no te guían a una genuina devoción a Dios. Al contrario, sutilmente, en vez de guiarte a una genuina devoción a Dios, te desvían. Si el pastor o a la persona a quien tú has puesto como tu pastor, la voz que tú oyes, en vez de estarte llevando a una intensa comunión con Dios, a una genuina devoción a Dios, te está, al contrario, en vez de eso, desviando, y ya estás ahora, pero bien perdido, más perdido que nunca. Bueno, allí tienes a un falso profeta. ¿Cómo distingo a los falsos profetas para cuidarme de ellos? Bueno, forzosamente hay que juzgar, hay que emitir un juicio. Y anacrino también se traduce como discernimiento, esta palabra que vemos a través de la Escritura. Los falsos profetas se guían por los sentimientos y apelan a los sentimientos. Jeremías 23, versículo 16, hablando precisamente de los falsos profetas. Dios por medio del profeta diciendo, de uno verdadero, diciendo: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y hermanos, esto se pone complicado y tiene todo el sentido la amonestación o la advertencia de Jesús, porque a todos nos encanta oír cosas del corazón. Se lo digo desde mi corazón, y lloran y ya te enganchó. Ya. Te compró, te echó a la bolsa y ya, bye. Estos profetas de los cuales está advirtiendo el Señor, dice, hablan de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Dónde está la boca de Jehová? Acá. Pero hacen a un lado la boca de Jehová y ponen los sentimientos y apelan a los sentimientos de quienes lo siguen. ¿Para qué? Para atraerlos así. Este discernimiento espiritual debe de ser espiritual. Porque hay quienes dicen que tienen discernimiento espiritual, pero nada que ver. Y precisamente dice Jeremías, de la boca de Jehová. Así es como discernimos. El juicio debe ser un juicio objetivo y no según opiniones personales. De la boca de Jehová. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Dónde obtenemos ese justo juicio? En la boca de Jehová, en lo que dice la palabra. Crear expectativas según la palabra. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usen el discernimiento, busquen estas cualidades de la palabra, no sus especulaciones, no sus ideas, no sus opiniones personales. Pablo mismo fue juzgado también. Fue juzgado por los creyentes de un lugar llamado Berea. El juicio que le hicieron a Pablo, los hermanos de Berea, fue un juicio justo, diga justo. Vamos a ver en qué consistió en Hechos capítulo 17, versículo 11. La idea no es prohibido juzgar a un ministro, sino es juzgarlo con justo juicio como los de Berea. No juzgar las apariencias, sino juzgar lo que habla y lo que sale de su boca, lo que enseña. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, cuando llegó Pablo, bienvenido Pablo, adelante, ministranos. Estaban sentados así como usted, hambrientos de recibir la palabra, listos y dispuestos. Pero cuando empezó a hablar Pablo, ellos con una buena actitud, porque esa palabra nobles, y estos eran más nobles, es la palabra bien nacidos, así se traduce. Eran de buena actitud, tenían buena onda. Así, con toda esa buena actitud amable, sacaron sus escrituras y empezaron, como dice, a escudriñar cada día las escrituras para ver si las cosas que Pablo hablaba eran así. Esto es el juicio al cual Pablo estaba dispuesto a someterse. Los bereanos no juzgaron según las intenciones de Pablo. No dijeron, a ver, ¿qué intenciones trae este Pablo? ¿No? Y se pusieron todos acá.
sino que juzgaron objetivamente la enseñanza de Pablo. Lo que Pablo está hablando, ¿concuerda con la Escritura? Sí, perfecto, adelante. Y también los ministros, por cierto, estamos sujetos a ser reprendidos y a ser exhortados, no por las ovejas, pero sí por un concilio, por ancianos. Según Mateo 18, vemos cómo debe ser este proceso de disciplina, de amonestación, de reprensión. Los pastores también estamos sujetos a esto. Y este juicio debe ser realizado, como dije, por los ancianos y por el presbiterio, hablando de juicio a un pastor. Por eso le dice Pablo a Tito, si mal no recuerdo, o es Timoteo, Tito, uno de estos dos, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos. Este juicio entonces, ya cuando se trata de pecado, ha de ser tratado por a quienes les corresponde, no por algunos miembros, quienes tratan de ponerse allí medios grilleros, medios políticos, ¿no? Mucho menos por niños en Cristo. No. Vamos a ver un ejemplo en Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, tiene solo un capítulo. Los versículos 9 al 10, no lo busques, si quieren nada más anótelo por cuestión de tiempo. Aquí se habla de un hombre llamado Diótrefes. Este hombre llamado Diótrefes, es por lo que nosotros vemos en el texto, nos da la idea de que era alguien quien tenía una posición de liderazgo, una función de liderazgo en la iglesia. Bueno, allí el apóstol Juan públicamente, y lo quedó registrado en la carta, manda a amonestar a Diótrefes. Obvio, ya había pasado por este proceso de Mateo 18, pero Diótrefes continuaba y persistía en su actitud de querer tener el primer lugar en todo, de no recibir a los apóstoles, de correr a los hermanos así nomás porque sí. Aquellos quienes no cuadraban con él, los corría. Y aquí el apóstol Juan públicamente lo amonesta. Pero hay algo bien interesante, mis hermanos. Estamos hablando de un Diótrefes que estaba en una iglesia, porque dice que expulsaba a los hermanos de la iglesia, o sea que tenía esa autoridad para hacerlo y no le estaba usando bien. Pero lo que a mí me llama tanto la atención es que el apóstol Juan no alborotó a los miembros de esa iglesia para que lo echaran. Ahí ármense ustedes y sáquenlo. No hizo esto el apóstol Juan. Tampoco fue con algunos y les dijo: sálganse de ahí porque con ese Diótrefes es un terrible. Un verdadero apóstol, un verdadero ministro no hace eso, y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, la tendencia de los divisores, la tendencia de los niños en Cristo es a juzgar a los ministros sin un justo juicio. Pueden ver a un ministro fiel, a un ministro quien predica fielmente la palabra, quien no rehúye a hablar todo el consejo de Dios, y como no tienen nada que reprocharle de la palabra porque la ignoran, como no tienen nada que reprocharlo, se mueven al terreno de la subjetividad. ¿Se entiende lo que es lo subjetivo? Algo que, bueno, pues puede aplicar o no puede aplicar, es subjetivo. Se mueven a ese terreno de la subjetividad y dicen cosas como: es un soberbio. Y le preguntas: bueno, ¿por qué? O sea, ¿te hizo algo? ¿Te faltó el respeto? ¿Te volteó la cara? ¿O qué? ¿Te humilló en alguna vez? No, pero parece, se le ve lo soberbio. Eso es subjetivo. Tú puedes acusar a cualquier persona de ser soberbio, y a lo mejor si haces una encuesta de 100 mexicanos, dijeron, ¿verdad? 99 dicen que no, y uno dice que sí, pero cada uno tiene su criterio, porque tiene la libertad de pensar, según el mundo. Según Dios, ha de pensar todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo en lo que hay virtud, etc. Los niños en Cristo si se aventuran a ponerse en el lugar de Cristo para tratar a los ministros como si fueran sus criados, también se aventuran a juzgar las intenciones, a hacer un juicio de intenciones. Dicen cosas como: pues sí, predica bien y todo, pero de seguro lo hace por dinero. De seguro lo hace para hacerse famoso. La pregunta es: ¿cómo lo sabes? ¿Es Walter Mercado, evidente, o qué onda, no? Madame Sassou, ¿o qué? Pero ellos se aventuran así, lo dicen como si tuvieran la certeza. No, sí lo hace todo bien, pero seguramente lo hace por esto. Las intenciones son estas, son aquellas. En este versículo 3 de Primera de los Corintios 4, Pablo habla por sí mismo. Dice: yo mismo tengo en poco ser juzgado por ustedes. Él mismo había sido objeto de este juicio de intenciones. Él no tenía problema porque juzgaran lo que enseñaba. El problema era que él había sido objeto de un juicio de intenciones. Con algunos niños en Cristo, en este juicio de intenciones, a Pablo
a Pablo le iba bien. Y hay quienes decían, no, pues si yo le pertenezco a Pablo, yo soy de Pablo, tiene todo mi apoyo Pablo, porque él sí lo hace todo con las mejores intenciones. O sea, a Pablo le fue bien con esos, pero con otros les iba mal. Lo desmerecían, lo calumniaban, porque según ellos, lo que Pablo hacía, lo hacía con malas intenciones, como lo vimos ya en otra de las enseñanzas. Lo acusaban de que quería el dinero de los corintios, y Pablo se defiende, y dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, y habla de dinero, porque de eso lo acusaban, lo desmerecían, lo calumniaban. Y Pablo reacciona ante este juicio de intenciones que le han hecho, y dice, yo, versículo 3, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. A Pablo, hermanos, no le motivaban, no le movían, no le endulzaban el oído los halagos de aquellos quienes juzgaban sus intenciones como buenas. O sea, había quienes decían, yo soy de Pablo, él sí hace todo con buena intención, yo lo sé. Bueno, a Pablo no le movía eso y decía, claro, véngase para acá, mi querido niño en Cristo, divisa, usted es de mi equipo. Pablo no hacía eso, pero tampoco le quitaba el sueño ni le estresaba lo que opinaban de él y los juicios que hacían aquellos quienes lo juzgaban como que tenía intenciones malas. O sea, en el juicio a Pablo le iba bien y le iba mal. Bueno, a él no le movía ni una cosa ni la otra. ¿Sabes por qué? Porque tenía claro a quién servía. Tenía claro quién lo había llamado. Por eso no le movía ni una cosa ni la otra. Debemos de guardar nuestro corazón cuando nos calumnian, cuando nos difaman, pero yo creo, hermanos, que debemos de guardarnos todavía más cuando nos halagan. Y cuando nos dicen, ay, usted cómo lo usa el Señor. A eso es a lo que más cuidado debemos de tenerle, a los halagos, que a las calumnias. Pablo tenía claro a quién le pertenecía el mensaje que él predicaba. Este no es mi mensaje, decía Pablo. Estos son los misterios de Dios y yo solamente los administro. Ustedes van a juzgar al que los administra, al siervo, es su problema. Yo tengo claro lo que estoy haciendo. Tengo claro que un día voy a estar ante el pastor de pastores y le voy a dar cuentas de todo. Y lo vamos a ver más adelante. Algo que cité, Gálatas 1:10. Pregunta Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo pregunta con una respuesta obvia. ¿O trato de agradar a los hombres? Esta pregunta tiene su respuesta lógica y obvia. La respuesta es no. No trato de ganarme el favor de los hombres. No trato de agradar a los hombres. Porque si hiciera eso, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. El juicio de los hombres, mis hermanos, es muy débil. El juicio de los hombres es inestable, es voluble. Un día está acá y otro día está abajo. El mismo Señor Jesús lo experimentó. Un día gritaban Hosana con palmas al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Y el otro día o a los otros días, crucifícalo. Así es el juicio de los hombres. Por eso hacemos bien en no tratar de agradar a los hombres, porque su juicio es voluble, su juicio es inestable, es débil. Dice Pablo en el versículo 3, en poco tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y esto, mis hermanos, no es un llamado a la rebeldía en contra de la autoridad. No, para nada. Vimos que nosotros nos regimos por una ley superior. Así que nosotros no tenemos que esperar a ver si hay policías en la carretera para ir al límite de velocidad. El pagano sí, tiene su radar y cuando no hay, pero nosotros no. Nosotros sabemos que esa es una ley y nosotros la respetamos. Bueno, él dice, en poco tengo el ser juzgado por tribunal humano. ¿Por qué? Porque el tribunal humano tiene la autoridad para encerrar a los creyentes. Tiene la autoridad incluso para quitarle la vida en este país y en este estado en el que vivimos. O sea, ese es el énfasis que está haciendo. Dice Pablo, ni siquiera tengo miedo a morir. Y sabemos cómo terminó Pablo, ¿no? Y sabemos en manos de quiénes estuvo Pablo. Juan 19:10, vemos cómo eso es una realidad con Jesús mismo. Jesús quien estuvo ante una autoridad, ante un tribunal humano, aplicándolo de esta forma. Juan 19:10 dice, entonces le dijo Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Bueno, Pablo deja claro que el juicio de los hombres y de los tribunales humanos a él le era irrelevante, porque aunque le dijeran no prediques en ese nombre, él iba a seguir predicando en ese nombre. Los tribunales humanos están formados por incrédulos. ¿Sí se había dado cuenta de eso? Los incrédulos, quienes solamente tienen la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Los tribunales humanos se pueden corromper. ¿Sí sabía eso? Por ejemplo, es el mismo caso que ya vimos en el libro de los Hechos con el gobernador Félix. Dice la palabra que Pablo estaba ahí encerrado y el gobernador Félix se iba a dar su vueltecita, ahí en Hechos 24. Y se iba a dar su vueltecita con Pablo, pero no tanto para oírlo, porque quería ver si Pablo le ofrecía una mordida, una coima, un moche. Porque decía, oye, pues este trae ofrendas de aquí para allá de los hermanos, algo a detener. Así que, pues, ¿qué onda, Pablo? A ver, predícame. Pero pues tú sabes, Pablo, tú dices de cómo no, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo le hacemos, Pablo? Entonces, tú quieres salir, ¿no? Para que sigas predicando. Bueno, pues tú dices, ¿cómo nos arreglamos? Pero Pablo nunca cayó en eso. Bueno, los tribunales humanos se corrompen. ¿Cómo entonces los tribunales humanos van a ser capaces de juzgar las intenciones del corazón de un creyente o de un ministro, quien tiene al Espíritu Santo, quien ya en ese sentido espiritual es superior? ¿Cómo un tribunal humano va a juzgar las intenciones del corazón de un creyente? Su juicio entonces es irrelevante. Y no es que Pablo se quiera sentir superior al decir, no me importa lo que piensen de mí, me vale. No es esta no es la idea. Pablo no está tratando de sentirse superior. Al contrario, él dice, en poco tengo el ser juzgado por ustedes, en poco tengo el ser juzgado por tribunal humano, pero mi propio juicio tampoco es infalible. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice en la tercera parte del versículo 3. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice esto? Que nosotros debemos de adaptar y abrazar porque está escrito. ¿Por qué? Porque nuestro propio corazón nos puede engañar. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. El tuyo, el mío, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, nadie ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Entonces fíjate cómo va a tener sentido que alguien trate de juzgar las intenciones del corazón de otro si ni conoce su propio corazón, las propias intenciones del suyo. Por eso, mis hermanos, cada día debemos de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón, examínalo, como decía el salmista, examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos y muéstrame si hay algo que no te agrada. Y seguramente el Señor lo va a encontrar. ¿Usted qué cree? En el mío lo va a encontrar y lo encuentra y me muestra. Y si tú también te presentas, te has dado cuenta de esto, de que siempre que nos presentamos así, bajo el escrutinio de Dios, de nuestro corazón, el Señor siempre nos revela algo, nos dice, mira, encárgate de esto. Y así entonces podemos arrepentirnos, y así entonces podemos cambiar nuestros pasos, enmendar nuestros pasos, rectificar. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí habla acerca de la conciencia. Dios depositó en el hombre la conciencia. Eso está en nosotros. Dios nos hizo a su imagen. Génesis 1:26 nos hizo a su imagen, a su semejanza, y depositó en nosotros la conciencia, que es lo que nos dicta lo bueno y lo malo. Eso es, a grandes rasgos, la conciencia. La conciencia que nos da like cuando hacemos algo bueno, y la conciencia que nos da un like cuando hacemos algo malo. Y nos acusa y te remuerde la conciencia. Pero mis hermanos, a causa del pecado que está en nosotros, en todos los creyentes, tendemos a alterar nuestra conciencia. Hay un límite que nos pone nuestra conciencia y dice hasta aquí. Dice hasta aquí, de aquí no pasas. Entonces, ¿qué pasa? Pues después de un tiempo de llegar al tope como que la vamos corriendo un poquito y otro poquito, y así nos la llevamos. Así alteramos nuestra conciencia a causa del pecado, hasta que llega un punto en el que la cauterizamos, en el que ya no entra bala, ya. Por eso Pablo dice, mi conciencia no me acusa, pero eso no es algo absoluto. Que yo juzgue y diga mi conciencia no me acusa no es algo absoluto, porque puedo equivocarme, dice Pablo.
Aunque estemos en comunión íntima con Dios, mis hermanos, hay intenciones de nuestro corazón que son ocultas. Hay intenciones de nuestro corazón que están allí, que necesitan ser presentadas ante Dios, y no podemos decir, mi conciencia no me acusa, le doy para adelante. Debemos de tener cuidado. Salmos 19, versículo 12, pregunta el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y esta pregunta otra vez trae una respuesta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. ¿A poco no somos los más misericordiosos cuando nos equivocamos? Decimos, bueno, ¿quién no se equivoca? ¿Verdad? Nadie es perfecto. Y salimos con todos estos proverbios, ¿verdad? Soberbios 6:66 y 6:67. Bueno, pues que cada quien, ¿verdad? Somos bien buena onda con nosotros mismos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero los del otro, ahí sí, crucifícalo, ¿verdad? Así somos. Por eso dice el Señor, líbrame de esos errores que me son ocultos, que no me doy cuenta y con los que altero mi conciencia y con las que está cauterizada mi conciencia, y así hago un desastre, ¿no? Por eso, mis hermanos, es sabio dejarle a Dios ese lugar, el lugar de juez de intenciones. ¿No cree? Tanto de las intenciones de otros como de nuestras propias intenciones. Nosotros mismos no tenemos la prerrogativa, de juzgar nuestras propias intenciones. Es sabio dejarle al Señor ese lugar de juez. En este capítulo estamos viendo soluciones a un problema real que se llama división en la iglesia. La próxima semana vamos a ver la solución definitiva. La división, mis hermanos, se produce cuando alguien en una iglesia, estamos hablando en una iglesia local, cuando alguien, engañado por su corazón engañoso, el cual también tiende a ser envidioso, deja de pensar de los ministros, de quienes les presiden, de aquellos de quienes Dios dice que los tengan en alta estima, deja de pensar a través de Filipenses 4:8 y comienza de manera interna en su pensamiento a juzgar las intenciones de los ministros. Así, fíjate, yendo a lo que está adentro, lo que está abajo, porque a veces vemos, ay, ¿qué pasó en esta iglesia? Se cerró y se dividió y se destruyó. Bueno, te estoy dando dónde empezó. Alguien dejó de pensar según Filipenses 4:8. Se dejó engañar por su corazón envidioso, engañoso, y comenzó a juzgar en su interior las intenciones de esos ministros. Algo como lo que decía hace rato. Sí, predica muy bien, pero es un soberbio. Sí, predica muy bien, pero es un altanero. Sí, predica muy bien, pero de seguro, ay, sí. Empiezan con esas cosas. Y todo eso, mis hermanos, está en la mente. ¿Te fijas? Comienza en la mente. La mente es un terreno, es un taller en donde se construyen tantas cosas. ¿Qué es lo que debe hacer un creyente? Según de los Corintios 10:5, dice que hemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que dice la palabra. Un reformador decía, no podemos evitar que las aves vuelen por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Pensamientos pueden venir, pensamientos pueden llegar, pero ¿qué hacemos nosotros quienes tenemos al Espíritu Santo? Hacemos lo que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para escribir, en este caso Pablo. Lleven cautivo, atrapen ese pensamiento y llévenlo a la obediencia a Cristo y digan, aquí está este pensamiento, Señor, dime qué quieres que haga con él. Y el Señor no es que te va a decir, haz esto, no. El Señor te va a llevar a la palabra y te va a decir, yo no hubiera hecho eso, ok, entonces lo desechamos. Yo no me hubiera conducido así, entonces lo desechamos. Pero cuando ese alguien no lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, se comienza a manifestar el pensamiento en palabras que se comunican a otros, y empieza entonces a hacer uso de su libertad de expresión. Lo que comenzó en la mente comienza a manifestarse, empieza a hablarse y se empieza a comunicar a otros creyentes de manera verbal, de manera escrita y de otras maneras. Y aquí es en donde la libertad de expresión se convierte en chisme, se convierte en difamación, se convierte en calumnia y traspasa la línea incluso de lo que pone no solo las leyes terrenales, sino de la palabra de Dios.
haciendo uso de esa libertad de pensamiento, de esa libertad de expresión, viola la línea que el Señor pone en su palabra. En vez de edificar a la iglesia, porque leíamos en Efesios que su palabra sea de edificación para los creyentes, pero en vez de edificar a la iglesia, divide a la iglesia. En vez de edificar a la iglesia, destruye a la iglesia. ¿Te fijas cómo sí tiene mucha relevancia? Y el Señor tiene toda la autoridad para limitar nuestros pensamientos. El Señor tiene toda la autoridad para censurar incluso nuestras palabras. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo 5. Cuando habla acerca de disciplina en la iglesia, dice: hermanos, no les he dicho que dejen de juntarse con los del mundo, porque si no, ¿a quiénes les van a predicar? Esta es versión David habla hoy, ¿no? Más bien, les digo que dejen de juntarse con aquellos quienes, llamándose hermanos, son, y da toda una lista entre la cual aparece maldicientes, maledicientes. Aquel quien maldice es digno, creyente, que se llama hermano, es digno de ser disciplinado. Es lo que dice el capítulo 5, versículo 11. Por esto es relevante. ¿Por qué? Porque trae un efecto a la iglesia. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. Cada quien es libre de expresar lo que quiera. Pero si es hijo de Dios y si es miembro de la iglesia, se censura. Hay censura, no mía, de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si no, como quiera. Así dice la palabra. Para acabar con este cáncer, era necesario que los corintios dejaran de engañarse por su propio orgullo. Este orgullo los había llevado a pensar que los ministros, como dije, eran sus criados. Los ministros, sí, les pertenecen, nos pertenecen, pero no como criados. Son nuestros. Pablo es vuestro, Apolos es vuestro, Cefas es vuestro, pero no es tu criado. Quien juzga las intenciones de los ministros, mis hermanos, es Dios. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4. Si te parecía fuerte hasta ahorita lo que está diciendo Pablo, acá en Romanos es todavía más fuerte. Acuérdate que los ministros somos criados del Señor, somos administradores de las cosas del Señor. Y pregunta a Pablo en Romanos 14, 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Vos quién crees que sos? Diría buen argentino, ¿eh? ¿Quién eres que juzgas al criado ajeno? No es tu criado, es criado ajeno del Señor. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres para andar quitando pastores y poniendo pastores? Primero arregla tu casa, primero arregla tus asuntos, tus negocios, tu familia, porque este no es criado tuyo. Te sirve, te ama, te cuida, ora por ti, está allí dispuesto. Si a las 3 de la mañana le hablas porque está alguien en el hospital, estás en el hospital, está dispuesto a contagiarse del coronavirus si necesitas, pero no es tu criado, es criado del Señor. Así que va a estar firme, porque poderoso es el Señor quien le llamó para hacerle estar firme. Por más que tú hagas lo que hagas, lo vimos en el mismo capítulo 3. El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá también a él. Así que en esta posición no vas a lograr tus cometidos, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Juzgar las intenciones del corazón no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. ¿Queda claro eso? Y ese juicio de intenciones, mis hermanos, no es ahora. ¿Qué tal? No es en este tiempo. Dice el versículo 5 de 1 Corintios 4. Así que, ya va concluyendo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. O sea, hay un tiempo para todo, dice la palabra, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Lo que tú crees que hay, si es que hay, el Señor lo va a aclarar. Y manifestará las intenciones de los corazones. Eso que tú crees que hay, el Señor lo va a manifestar en su tiempo. La persona correcta en el tiempo correcto. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a lo que vimos en el capítulo 3, que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. Y necesito recordar un poquito la idea. Está el juicio del gran trono blanco, en donde van a estar incrédulos únicamente. Diga, incrédulos. Ahí no vamos a estar nosotros. Ahí van a ser juzgados, más bien,
se va a confirmar la condenación de los condenados. Eso va a ser todo. Pero está por otro lado, el tribunal de Cristo está en otra sala, muy distinta al juicio del gran trono blanco, en donde vamos a estar únicamente creyentes, diga yo. Ahí vamos a estar todos. Todos vamos a estar allí. Y ahí, mis hermanos, todo lo que hicimos y la intención del corazón con la que lo hicimos va a ser juzgado por Cristo, por el Señor. Allí es entonces. Pero necesito aclarar esto y a lo mejor nos va a traer algo de descanso. En ese tribunal de Cristo, mis hermanos, no va a haber destrucción de personas. En el juicio del gran trono blanco sí, pero acá no es un juicio para destrucción, aunque dentro de todo esto vemos la mirada penetrante de Cristo sobre esas cosas que hicimos, una mirada de fuego que va a quemar todo lo que no fue hecho con buena intención, pero no se va a quemar el que hizo las cosas con mala intención. ¿Se entiende? Creyentes genuinos, quienes por no darle respuestas a Dios o por lo que tú quieras, hicieron cosas, sí, pero las hicieron con la intención equivocada. Incluso ministros también, es más, una que otra cosita mía se va a quemar ahí también. No creo que yo me siento así súper perfecto. No, ahí se van a quemar, pero no me voy a quemar yo. No se va a quemar el creyente. Por eso dice la palabra, algunos serán salvos, pero así como por fuego. O sea, sí serán salvos, pero de panzazo. Nadie va a ser destruido allí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero no se acomode. O sea, hay que hacer cosas con buena intención, ¿verdad? Nadie va a ser destruido. Los divisores desean que le cae gordo, o sea, los que le van a Pablo desean que Apolos sea destruido por su intención mala que ellos mismos juzgan y quieren destruirlo, pero están fuera de onda. Porque ahí en el tribunal de Cristo nadie va a ser fulminado, nadie va a ser destruido. ¿De qué se trata el tribunal de Cristo? Según el mismo texto, en el versículo 5. El tribunal de Cristo se trata de recompensas. No se trata de qué se quema. Y allí lo que se queme, pues vamos a llorar y ay Señor, pues bueno. Y nos vamos a quedar solamente con lo que fue hecho con buenas intenciones, según el juicio del Señor. Y allí es el punto del tribunal de Cristo y es las recompensas. Es la alabanza de Dios. Cada uno, quien hizo las cosas con la intención correcta en su corazón, según el juicio de Cristo, va a escuchar el veredicto del dueño y del Señor. Por eso, hermanos, es importante que nosotros confiemos en nuestros pastores. O sea, si ya hicimos este discernimiento, bueno, se enseña la palabra, se predica todo el consejo de Dios, etcétera. Aquí es, el Señor confirma, va. Yo lo hago también porque yo también tengo un pastor. Confío en mi pastor. Yo confío y no estoy tratando de buscarle el quinto pie al gato. No estoy tratando de ver moros con tranchete. Estoy más bien confiado y siguiendo la guía, sometiéndome, orando, permaneciendo, sabiendo que Él sabe, sabiendo usted que yo sé que un día vamos a dar cuentas del Señor. Le vamos a dar cuentas, se va a quemar todo lo que nos sirvió, se va a quedar todo lo que quedó, pero a fin de cuentas vamos a escuchar la voz dulce del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De eso se trata el tribunal de Cristo. No se trata de andar viendo, no vayas con la idea de que ahí sí va a salir lo que había en el corazón y lo va a fulminar el Señor. Tranquilo, te equivocaste de sala, eso es allá en la otra. Y si no eres creyente y no te has arrepentido, ya vas a estar. Cada uno de nosotros, los ministros y usted, esperamos escuchar esa dulce voz del Señor. ¿Usted espera escucharla? Pues cada uno elige a qué le es fiel o a quién le es fiel. Porque dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno decide. O sea, yo no puedo decidir por usted. Quizás puedo decirle, como le estoy diciendo ahora, por aquí es, dale por aquí. Pero cada uno decide si le da por allí o le da en sentido contrario. Y en vez de ser fiel, buscar fidelidad en sí mismo ante los ojos de Dios, decide serle fiel a sus compas, al compadre del trabajo, allá al asunto, a los parientes, a los demás. Bueno, cada uno decide a qué o a quién le es fiel. O decide serle fiel a su trabajo. No, yo no soy fiel a mi trabajo. No, a mí no me molesten con cosas de la iglesia, que servir y que no, yo a mi trabajo. Y si en mi trabajo sí,
porque ahí me pagan. Acá no. Acá pues si puedo les echo la mano. Pero en mi trabajo a 5 de la mañana, 4:50 ahí estaré. Salida a las 5 de la tarde, a las 6 me voy, porque hay que ser. Pero en la iglesia, no, pues ahí les echo la mano, hermanitos. Ahí lo que sea, hombre. Y digan que les fue bien. Y ni se les ocurra pedir que devocional a mí. No, pida, si les estoy echando la mano. Bueno, ese es chiste interno, como decimos, ¿no? Cada uno elige a qué le es fiel o a quién le es fiel. Si elegimos ser fieles a nuestro propio orgullo, porque eso es, no es serle fiel a un trabajo, sino es serle fiel al orgullo, de que te digan ahí en tu trabajo, usted es el employee of the month, usted es el empleado del mes, y que le pongan acá todos los premios y los diplomas y los cuelgas ahí. Ese es serle fiel, eso es serle fiel a tu propio orgullo. No, yo soy pero bien recto. Ah, bueno, un aplauso, pero dice el Señor, ya tienes tu alabanza, ya tienes tu recompensa, pero te perdiste la recompensa del Señor. Si elegimos serles fieles a nuestro propio orgullo, vamos a quitar a Cristo y nos vamos a poner nosotros. Eso es lo que está pasando. Si decidimos juzgar nuestras propias intenciones y decir, yo soy el más fiel del mundo, yo desde que llegué he sido el más fiel, el más recto, el más humilde, y estoy orgulloso de lo humilde que soy. Ahora sí, es que la semana pasada no pegó, pero ahora sí. Bueno, si cada quien decide ponerse en el lugar de Cristo y juzgar sus propias intenciones, si decide juzgar las intenciones de los ministros, de los hermanos, bueno, pues cuando lo comunica a otros, va a hacer tropezar a otros. El Señor dijo, hay de aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeños. Es que esto es en serio, hermanos. Es en serio, y lo digo con temor y temblor porque también nosotros comunicamos los misterios de Dios y tratamos de apegarnos lo más fielmente a la palabra, para no dar nuestras ideas y opiniones, juicios. Pero eso es en serio. ¿Jesús lo dijo o no lo dijo? Mejor le fuera atarse una piedra y tirarse al río, ¿no? Porque es serio, podemos hacer tropezar con esos pensamientos que no llevamos cautivos a la obediencia a Cristo, que después se convierten en discursos, en chismes, en difamaciones, en calumnias. Si no tienes nada mejor que hablar, mejor no digas nada, como dicen. Si vas a tomar el teléfono y le voy a llamar a la hermanita, pero dices, ¿qué le voy a decir cuando le hable? Le voy a hablar para decir, a mí se me hace que el hermano Eusebio trae algo ahí en su corazón. Yo lo veo, lo percibo, lo siento, hermano. Ah, sí, yo también lo siento. Y se arrancan ahí las hermanitas a componer el mundo, a juzgar las intenciones, y luego le mete un rollo a la otra hermanita, más de lo que ya traía, y le habla a la otra y a la otra, y chisme grande, ¿cómo es? Pues bueno. Pero eso, aunque suena cómico, trae sus consecuencias, porque hace tropezar a otros. Hay lugares en donde llega alguien nuevo a la iglesia, y saludos a nuestros hermanos quienes nos visitan por primera vez. Imagínate que llegas a la iglesia y entras y qué tremenda la alabanza, la prédica, salí bendecido, edificado, gloria a Dios, y vas bien contento y te topas ahí en la puerta con una hermanita. Ay, Dios le bendiga, hermana. Pues Dios le bendiga. Ay, ¿cómo está? Pues aquí, orando, porque todo está mal aquí. Si usted supiera, no, si le contara, el hermanito nuevo no vuelve. Y si estaba recién convertido, dice, no, ¿sabes qué? Mejor me regreso ya con el padrecito aquel, porque ese sí era re buena onda. Y allá todos nos íbamos a las caguamas saliendo de la misa, ¿no? Y estaba todo, y la lotería, y Bueno, pero hemos de dar cuentas. Y hacer tropezar a un pequeño como ese tiene sus consecuencias también. Pero si elegimos ser fieles a Cristo, vamos a pensar como Cristo, vamos a hablar como Cristo, y esto es para edificación de la iglesia. Sean vuestras palabras sazonadas con sal, así que estén buenas sus palabras, de edificación para el otro. Así que decidamos a quién vamos a ser fiel. Yo voy a ser fiel al Señor, quiero ser fiel para Él, porque quiero escuchar la alabanza de Él. ¿Y usted? Invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, que es para nosotros como el pan que nos sacia. Es, Señor, agua que sacia nuestra sed. Y oramos cada uno de nosotros. Yo sé que mis hermanos, muchos de ellos vienen de lugares en donde fueron quizás
manipulados, engañados, y ha sido un lugar y otro lugar y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Pero Señor, no queremos olvidar que todo tú lo permites con un propósito. Y para aquellos quienes te amamos, aún esas cosas obran para nuestro bien. El problema es de que a veces no vemos el bien en eso. Y nos atoramos y nos amargamos y nos enorgullecemos y destruimos y hacemos tropezar. Pero hoy, Señor, queremos agradecerte porque tu palabra nos hace ver esto y nos lleva a agradecerte por las cosas, incluso tragos amargos que pasamos, experiencias terribles que pasamos, y ahora podemos ver con más claridad tu palabra. Tu Espíritu nos ha hecho ver tu palabra con más claridad. Y podemos juzgar, discernir las cosas con un justo juicio. Ver lo que tú quieres que veamos, ver a través de tus ojos, con disposición como los bereanos. Y no con prejuicio como los corintios. No con una mala intención. No queremos, Señor, pensando que hacemos bien, destruir a tu iglesia. Como el mismo Saulo, quien pensando que servía a Dios, quien pensando que te servía, Señor, perseguía a tu iglesia, pero se hacía daño a sí mismo. Señor, cada uno de nosotros tenemos ese potencial, porque el pecado mora en nosotros y tenemos ese potencial de deslizarnos, de caer. Pero Señor, aún si hubiera alguien quien ha caído en todo esto, si hubiera alguien quien ya ha hecho tropezar a otros y se da cuenta de que no es algo bueno, tú nos das la oportunidad de rectificar. Perdóname, Señor, si he hecho tropezar a algún pequeño. Perdóname si de mi boca han salido palabras que no son de edificación, sino de juicio de intenciones para ministros tuyos. Y Señor, tú escuchas esa oración, tú perdonas al que se arrepiente. Y tú, Señor, nos restauras, nos levantas y nos das oportunidad de que sigamos sobreedificando con materiales que no son perecederos. Sobreedificamos sobre el fundamento que eres tú, Cristo, y lo sobreedificamos con tu palabra, que eres tú, Cristo, con tu carácter, Jesús. Así queremos vivir hasta que tú vengas. Sin duda que el día vendrá, el día llegará, en el cual escucharemos esta alabanza de ti. Yo quiero escuchar esa alabanza y que haya mucho, Señor, que permanezca, y que haya muchos galardones y que hayan muchas recompensas para arrojarlas a tus pies. No queremos ser como aquellos quienes ciertamente fueron salvos, pero se negaron a dejar la niñez en Cristo, y que allí no haya nada que quemar, y que sí sean avergonzados. No serán destruidos, pero avergonzados. No queremos ser de aquellos quienes se negaron a dejar la niñez en Cristo e hicieron cosas con la intención equivocada, y que estando allí todas ellas se quemen y que sean avergonzados y que entren, pero con muchas lágrimas que tú enjugarás. Queremos ser, Señor, de aquellos siervos fieles, siervos prudentes, de aquellos siervos quienes recibieron de ti, unos 2, otros 5, fueron, negociaron y ganaron. Otros 5, otros 2, y tengamos que ofrecerte, Señor, y escuchar la alabanza que viene de ti. Muchas gracias, Señor. Gracias por los ministros, por los pastores, quienes tú has puesto, a quienes tú has llamado. Queremos seguir, Señor, orando por ellos, honrándoles, sin caer en la adulación, haciendo bien para nuestra propia iglesia local. Gracias porque nos permites ver esta iglesia local en problemas y nos permites ver las soluciones que tú tienes para ellos. Muchas gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos quienes están aquí, quienes nos ven. Señor, tú estás limpiando tu iglesia, tú estás purificando tu iglesia. Oramos porque llegue un momento en el cual no haya todas las restricciones que hay ahora,
Pero no solo eso, sino que oramos para que cuando eso ocurra, quienes estemos, seamos aquellos quienes queremos ser fieles. No perfectos, no creyéndose perfectos, pero sí dispuestos a ser fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a nuestra iglesia local. Muchas gracias, Padre, por todo y en todo te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen muy buenas noches.